Buenas tardes. Hoy día viernes es espacio para preguntas y respuestas con referencia a los cristianos perseguidos. Me han hecho algunas cuantas preguntas y las quiero responder. Una de ellas dice, ¿es clara la persecución en esos espacios como lo fue en el caso de Watchman Nee? Pero actualmente algunos sectores se sienten perseguidos solo porque no les permiten abrir sus lugares de reunión de manera temporal por causa de la pandemia. ¿Estas medidas para preservar la salud constituyen una clara persecución a los cristianos o solo es una percepción equivocada? Bueno, mi respuesta es que comienzo respondiendo esta pregunta, ¿no? Claramente una pandemia natural no puede considerarse una persecución a la Iglesia solamente porque los lugares de reunión han sido temporalmente cerrados para evitar mayor propagación del virus. La pregunta del millón es dilucidar si esto es un suceso puramente natural o con toda intención. Si es con toda intención, algún propósito debe existir y seguramente nada bueno será ese propósito. En este caso, la persecución a la Iglesia sería indirecta como consecuencia de otro mal infligido a la sociedad. Para nosotros que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11, todo suceso considerado natural o intencional puede provenir del enemigo de nuestras almas. Sabemos que gobernantes de las naciones aprovechan este mal para urdir siniestros planes mientras la población está ocupada y angustiada con el virus. Deberíamos estar atentos escuchando constantemente las dos campanas. Mientras tanto, descubramos que como nunca tenemos una oportunidad quizá única de llegar a los corazones angustiados con la palabra de vida. En nuestra congregación hemos experimentado un avivamiento debido a que los hermanos se han despertado a la urgencia de predicar el Evangelio, a estudiar profundamente la palabra de Dios y a definirse consagradamente por el Señor y su obra. Pero otros han demostrado con su actitud lo que siempre intuíamos. Ahora que no tienen que molestarse en asistir a los cultos y llegar a horario, ni siquiera se molestan en escuchar los audios y videos de los cultos virtuales, ni siquiera a posteriori de la emisión de los cultos. Me han hecho la siguiente pregunta. En los países en donde el Evangelio es un delito, ¿no se puede hacer algo por medio de las leyes y derechos internacionales? Mi respuesta a esta pregunta es la siguiente. Claro es que se puede hacer algo por medio de la legislación. El problema, por un lado, es que hay grandes intereses de por medio. Por ejemplo, si un país ve con horror que su población disminuye año tras año, porque las familias por comodidad no quieren tener más hijos, los gobernantes tendrán que permitir la inmigración forzosa, aceptando y dando la bienvenida a grupos islámicos o chinos comunistas. Entonces las leyes hay que adecuarlas a la prioridad que son los inmigrantes. En Alemania, por ejemplo, si un musulmán viola a una chica alemana, las autoridades mueven sus hombros y argumentan que el pobrecito ha hecho eso porque es su cultura así. Por otro lado, hay legislaciones que desde el vamos ya son discriminatorias contra el cristianismo. Aquí en mi país, un musulmán puede convertir a uno que no lo es a su religión, pero en aquellos países no se puede predicar el Evangelio y ganar a un musulmán para Cristo. Igual se hace, pero con riesgo de cárcel o muerte. En cuanto a las leyes y derechos internacionales, estos son recordados a las naciones que se han suscrito y firmado su conformidad. Pero una cosa es la teoría y otra muy distinta es la realidad. Otra pregunta me han hecho que dice lo siguiente. Entiendo que el mensaje del Evangelio es chocante para algunos sistemas y por ello se levantan encarnizadamente contra la Iglesia.
Pero ¿existe la posibilidad de que en algunos casos nuestros métodos de evangelización han chocado con la cultura? Bueno, mi respuesta a esta pregunta es la siguiente. Claro que sí, el mensaje del Evangelio es una contracultura. Donde llega el Evangelio se provoca una revolución. En Hechos 24:5 decían con referencia al apóstol Pablo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Bueno, esto no lo podemos cambiar, a riesgo de diluir el verdadero y fiel mensaje del Evangelio del reino de Dios, es decir, el Señor reinando en las vidas. Me han formulado esta siguiente pregunta que comienza afirmando algunas cosas y dice así: la persecución al pueblo cristiano existirá siempre por la forma en que hacemos las cosas. Predicamos misericordia y somos inmisericordes. Predicamos que no debemos mentir y muchos cristianos mienten. Predicamos el amor al prójimo, pero no los amamos y cuidamos nuestras vidas. ¿Cómo podremos amar de verdad a alguien actuando así? Bueno, mi respuesta a esta pregunta es la siguiente. La persecución no vendrá a la iglesia como consecuencia de su hipocresía o falta de misericordia y amor. Pues si hay hipocresía en los creyentes, estos harán alianza con el poder de turno y gozarán de privilegios antes que persecución. La persecución nunca viene de parte del pueblo, sino del gobierno y de la religión que se impone en ese país. Sin embargo, hay otro tipo de persecución que es el aborrecimiento de todas las gentes por causa de la prédica fiel del nombre del Señor. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, Lucas 21, 17. Así que más bien esperamos persecución que no haya persecución. Otra pregunta me han formulado que dice lo siguiente: ¿qué tan benéfico o perjudicial puede resultar la persecución a los cristianos, sobre todo en países como México, en los cuales abunda la predicación? Bueno, mi respuesta es la siguiente. Puede resultar muy duro para los cristianos que han vivido cómodamente y superficialmente hasta el día de hoy, pero resultará muy beneficioso por varias razones. Una de ellas es que el que andaba con un pie en el mundo y otro en las cosas del Señor tendrá que definirse. Otra razón es que habrá limpieza en las iglesias locales, pues solamente quedarán los genuinos cristianos. Una tercera razón es que tendremos que ajustar nuestra predicación a los parámetros bíblicos, pues una prédica suave, dulcificada, diluida, no sirve para formar cristianos que puedan resistir una persecución. Como bien sabemos, hay católicos que de verdad aman al Señor y se han convertido a Él, y solamente el Señor los exhorta a salir del medio de ella, pueblo mío, Apocalipsis 18:4. Puedo asegurarles, pues me he enterado y me lo han referido personalmente cristianos perseguidos, que cuando viene la persecución a los cristianos, no hay imagen, escultura, santo ni virgencita que valgan. Es solamente la persona del Señor y su palabra lo que sostiene a tales genuinos cristianos. Bueno, pues me decidí a grabar un poquito. Estoy muy contenta de estar en este grupo y pues le doy muchas gracias al profesor que me invitó y me hizo partícipe. Y saludos a todos, hermanos, sus aportaciones son muy valiosas, las aprecio. Y este tema es, wow, es increíble, pero es cierto. México, la bella tierra mexicana, porque ese fue el lugar donde yo vine desde Cuba en el 85, 87 fue que llegué. Por primera vez conocí una Biblia en mis manos y por primera vez pude pisar una iglesia. Y la primera vez que tuve una Biblia en mis manos me daba mucho miedo, pero mucho, mucho miedo.
Es un coco wash que te hace el sistema comunista en contra de lo que Dios quiere, del propósito, en contra de la libertad espiritual, que es increíble. Solo los que lo vivimos en ese tiempo podemos, podemos hablar un poquito al respecto. Claro que hoy por hoy, pues las cosas han encrudecido de una manera tremenda. Y viendo y revisando los audios del hermano Marcos y todo lo demás, viene a la conclusión, ¿qué está pasando con nuestra iglesia hoy aquí en toda esta parte del occidente que somos libres de poder proclamar con libertad, con alegría, con gozo las buenas nuevas? La iglesia en las partes que está libre se ha dedicado más a hacer grilla, a estar criticando, a usar los medios para hacer otras cosas en lugar de proclamar la verdad que Jesucristo es el Señor de señores. Yo me pregunto, y esto me lleva a la reflexión, esto me invita a apasionarme más. Este estudio me invita a, a no quejarme, pero por nada de mega nada. Y bueno, pues en esta opinión que tengo la oportunidad de participar es eso, reflexionemos sobre la libertad que tenemos, no para juzgarnos y criticarnos como cada quien predica y lo que predica. De eso se le tendrá que dar cuenta, Rey de Reyes y Señor de Señores, en su momento oportuno, sino que nos dediquemos, es mi reflexión en este sábado, que nos motivemos a predicar a todo el que podamos las buenas nuevas y usemos todos los medios posibles para que más gente sea alcanzada al Evangelio. Yo me pregunto y me imagino, si estuviera hoy en Cuba, si estuviera hoy en China, si estuviera hoy en Irak o en Siria, wow, ¿cómo fuera entonces mi cristiandad? Y yo creo que es a lo mejor una buena pregunta para que cada quien se la plantee. ¿Cómo seríamos nosotros en esas tierras donde realmente ser cristiano, wow, es un llamado real, ¿no? Como en los tiempos de los padres de la fe, que eran quemados vivos por anunciar el Evangelio y no retractarse de ello. Bendiciones, hermano, esta es mi aportación y aprovecho porque hoy ha sido mi día libre. Buenos días, hermanos, buenos días. Importante el tema que se está tratando y es muy importante medirlo de acuerdo a sus características. El tema de los derechos de autor definitivamente no tiene que ver con una persecución. La insistencia de verlo como una persecución, aunque sea sutil, no tiene sentido. Y no tiene sentido porque, recuerden, una persecución es cuando se dirige a un grupo específico. Y en este caso el tema musical que tiene que ver con derechos de autor se refiere a todo tipo de música que circula en este tipo de plataformas. Todo, no solo la cristiana, incluye a la cristiana. Pero sabrán los cristianos en esas canciones reclamar o no el derecho de esas canciones tocadas o cantadas por estas plataformas. Difícilmente creo que se aplique en el tema de los cultos que actualmente se están haciendo. No veo yo el sentido de verlo como una persecución, algo que tiene que ver con un carácter predominantemente económico de quienes tienen derecho de registro de esas canciones. Entonces, seamos también sensatos en ese punto para distinguir que es una persecución y no. Porque en este caso, como dijeron, basta con poner nuestras propias creaciones, crear canciones, recuperar canciones libres y no pasa nada. Cantar las que tienen derecho en el momento que estén en reuniones privadas y cuando sean por una plataforma digital, pues usar las otras. Es una cuestión de adaptarse a una circunstancia de reclamo económico que pudiera haber, tal vez sí, tal vez no. Creo que se está haciendo, en el caso del tema de la música grabada, creo que está haciendo una tormenta en un vaso de agua. No tiene para mí mucho que ver con el tema de la persecución. No se alarmen por eso, creo que la persecución está en otros aspectos ya en el mundo, siempre ha estado,
y lo estará hasta que el Señor venga, pero no confundamos un tema con el otro. Buenas tardes al grupo de Instrucción Teológica, aquí el pastor Salomón de la Cruz de este lado de la isla de Cozumel, México. Para enviar mis conclusiones quiero antes que nada agradecerle mucho a mi amigo el pastor Marcos por compartirnos toda esta información valiosa, que parte de ella ya está en las redes y otras más que vamos a estar subiendo, y también a la participación de la mayoría que estuvo, o sea, de todos los integrantes, porque la mayoría estuvo compartiendo sus experiencias y todas realmente importantes. A cada uno de ustedes yo quiero agradecerle mucho al pastor porque ha despertado el interés, se ha despertado la inquietud, y también sé que muchos después de esto van a estar buscando información. Es como una especie de introducción de las persecuciones que van no solamente en el mundo comunista tras la cortina de hierro, pero en especial en países totalitarios que se enfocan incluso en Medio Oriente. Todos sabemos que desde el inicio del cristianismo la iglesia ha pasado por múltiples persecuciones, pues por el natural choque entre los dos reinos, cuál el de las tinieblas y el de la luz. Jesús mismo habló de ello en la parábola del trigo y la cizaña. Habló de los hijos del reino y los hijos del malo, que se mantendrán ambos hasta el fin de la era, cuando venga la separación. Y ahora es necesario que juntamente el trigo y la cizaña crezcan juntas. Esto desde luego es lo que Pablo llama leve tribulación momentánea, tribulación sin artículo. Sin artículo, porque ya cuando viene el artículo, la gran tribulación es otro tema, ¿verdad? Sino que se trata de muchas tribulaciones a través del cual entremos al reino de los cielos. Ojo, no es la ira del Cordero. Estamos hablando de ese enojo de los hijos del reino en contra de de los hijos del malo en contra de los hijos del reino. Bueno, la iglesia de Esmirna es un claro ejemplo de tribulaciones continuas, y también representarían la época de la iglesia perseguida. Hay épocas específicas en que la persecución se intensifica, y también hay lugares y sitios específicos que se intensifican a diferencia de otros lugares en el que se dan en países donde la cristiandad es perseguida, porque reinan o influencian más los hijos del malo. No solo en países comunistas, aunque mayormente en países tras la cortina de hierro, pero también en el mundo musulmán y en otros países que son totalitarios. Sin embargo, podemos decir que los países capitalistas, la persecución allá son un poquito más disfrazadas, aunque también existe. Por esa razón debemos orar continuamente por todas las comunidades de fe, sobre todo en estas donde están sufriendo nuestros hermanos. Creo que hay que orar intensamente, defenderlos en todas las maneras posibles, porque son nuestros hermanos, y defenderlos, sí. El tema legal nunca debe pasarse por alto, porque es un tema súper importante. Tenemos herramientas legales que podemos usar y que podemos solicitar incluso ante los gobiernos. Aquí igual hay que estar alerta a los golpes que en los países que se llaman capitalistas, o países también que se llaman democráticos, en los que se dan golpes bajos que nos pueden meter gol, ¿no? En materia de legislación, en los que pues de alguna manera atentan en contra de nuestras prácticas o mensajes del cristianismo, llevándola al punto en que pueda constituir un delito, y puede tener consecuencias legales para la iglesia. En este aspecto debemos participar, yo creo, activamente, involucrarnos en la participación política. Si defendemos como hombres libres nuestros derechos, luego no tendremos que llorar como niños malcriados. Es lo que digo. Si tú no puedes defenderte como hombre, luego no vengas a llorar como niño. Bueno, aquí me gustaría hacer una acotación. No siempre la persecución es una causa de la predicación, sino que en muchas ocasiones tiene que ver con la comunicación cruda del evangelio.
Es decir, a veces la envoltura y no el evangelio mismo es el que choca. Por ejemplo, yo he conocido a predicadores que se decían, predicaban la verdad, pero creo que sus modos no eran prudentes. Mira, ofendían a la gente y les tiraban piedras. Se consideraban muy valientes al desafiar y ofender a las personas y a las culturas, porque dice, yo vengo a predicarte la verdad y con palabras obscenas a veces de ellas, ¿eh? Y creo que eso no es una persecución, sino que estamos hablando de imprudencia de ese tipo de predicadores. De igual modo, pues debemos entender que es una persecución real y que es algo ilusorio, que de nuestra mente o que puede verse desde otras ópticas. Creo que en el caso de la pandemia, por ejemplo, sus medidas y hay gobiernos que de por sí ya traían contra la iglesia ciertos prejuicios y personas que pertenecen a ellos que aprovecharon, pues ahora sí, para meter sus ideologías y vieron en este movimiento de la pandemia la tierra fértil para meter su agenda. Sin embargo, no comparemos, por favor, y lo pido, por favor, no comparemos las restricciones que creo que es posible defender conforme a derecho en los casos donde la ley les permite pues ciertas libertades, ¿verdad? Sin alegar persecución ante un pleito legal. ¿Por qué digo esto? Pues ahora todo depende de las intenciones de los gobernantes al aplicar las leyes. Yo estoy de acuerdo en que haya a que de alguna manera la iglesia defienda sus derechos, pero incluso hay cuestiones en donde yo no puedo estar de acuerdo con sanciones que se aplican a iglesias que rayan en el abuso de autoridad, pero pues eso no es una de alguna manera persecución, habría que analizarlo bien. Persecución es la que libra la iglesia en los países totalitarios. Eso sí es persecución, pero restringir las medidas de la iglesia por las medidas preventivas por el COVID, restringir ciertas actividades, eso no es persecución, por favor, hermanos. Se ve que estos hermanos de Occidente no saben lo que es sufrir por el Evangelio. Que total, al final, el Evangelio no puede ser preso ni puede encadenarse en cuatro paredes. Eh, de alguna forma podemos decir que por, de alguna manera, inventarse una persecución, cuando en realidad no hay persecución, pues cuando realmente suceda, los van a ridiculizar. Yo creo que esas declaraciones de inventar una persecución cuando no hay en casos, porque sí hay casos donde sí hay persecuciones, pero hay que ser realistas, donde no hay, solo porque te restringen, tienes que usar este cubreboca, tienes que lavarte con gel, tienes que seguir las medidas. Eso, por favor, hermanos, no es persecución. Eh, Alguno habló de persecución solo porque un músico o un cantante pelea sus derechos de autor. Por favor, hermanos, no exageremos, eso no ayuda. De hecho, parte de la madurez del carácter del cristiano se adquiere por la persecución. La fe produce paciencia o carácter. Paciencia es carácter. Viene cuando dejemos de ser niños llorones por todo, mis hermanos. Algunos hasta se sienten perseguidos por sus mismos pastores, cuando simplemente los están corrigiendo, disciplinando, y ahora resulta que el pastor es el diablo. ¿Qué será, mis hermanos, cuando enfrentemos una verdadera persecución? Yo les invito a que analicemos que realmente somos privilegiados porque estamos viviendo en países libres, algunos de Occidente. Otros tenemos que enfrentar persecuciones, como dije, en pleitos legales, pero hay que tener un discernimiento de cuándo es persecución y cuándo los pleitos se pueden hacer legalmente y podemos enfrentarlo. ¿Verdad? Entonces es importante que no nos inventemos nuestra propia persecución, no tengamos una mentalidad de que nos sintamos perseguidos por todos, por favor. Quiero terminar enviando un video que grabé, bueno, lo edité hace 2 años de un cantante que habla precisamente de lo que está pasando en el mundo musulmán y que pues nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que es la persecución y cómo podemos ayudar a otros a orar en medio de las persecuciones y que, hermanos, crezcamos en madurez y nos establezcamos bien en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga.